Bueno, buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad. Agradecerle fundamentalmente al laboratorio TEBA, que está trabajando mucho con nosotros, con la Sociedad de Urología, y agradecerle de continuar con estas actividades de educación. Y a todos ustedes que están a esta hora, a las 8 de la noche, en vez de estar comiendo con su familia, escucharnos a nosotros dos, vamos a tratar de ser lo más corto y conciso. Para comenzar a hablar, yo sé que hay residentes, médicos en formación, de lo que es el crecimiento prostático benigno, que es una patología muy frecuente, que a diferencia de todas las charlas de oncología que nosotros tenemos, esto afecta la calidad de vida y no tanto la cantidad de vida. Y obviamente que tenemos estas tres fases, que son la fase patológica, que es asintomática, cuando ya crece microscópica y cuando ya se transforma en algo palpable clínicamente y cuando los pacientes dan síntomas. Ahora, ¿qué es importante? Que a medida que avanza la edad, esto aumenta en su frecuencia. Si nosotros vemos los 50% de los hombres entre 50 y 60 años van a tener un crecimiento prostático benigno y arriba de los 80 años ni hablar, más o menos el 90% de los pacientes. ¿Qué significa eso? Que es el tumor benigno más común. No hay ningún tumor más frecuente que el crecimiento prostático benigno. Y lo otro importante que va cambiando con la edad, que en un momento tenemos lo que es a medida que es más joven hay más microscópica, a medida que avanza su edad se transforma en macroscópica y obviamente después de los 75 años vamos a tener un porcentaje muy importante en la población que va a tener hiperplasia benigna microscópica, miren lo que es esta tabla, alrededor del 80%, un porcentaje importante van a tener ya macroscópica y de esos hay un porcentaje también mucho mayor que en las edades previas que van a tener síntomas y que van a necesitar un tratamiento. Eso es fundamental. Ahora, algo corto de lo que es el diagnóstico, yo sé que acá hay muchos urólogos que ya manejan, pero recordar solamente que sigue siendo la historia médica fundamental, el examen físico, el tacto rectal para estar seguro que no haya nada oncológico y los cuestionarios de síntomas que son muy importantes, el IPCS, que son cuestionarios de calidad de vida que yo creo que tenemos que tratar de usar lo más posible para poder objetivar un poco más nuestros pacientes. Y después el examen otro que es bastante sencillo, que es la uroflujometría, y en casos que tenemos que pensar en algún otro tipo de patología o ya más complejo, la urodinamia y la citoscopía. Este es el cuestionario de síntomas, que todos lo conocen, pero acá tenemos cuestionarios de síntomas que afectan, como le he dicho, la calidad de vida y no tanto la cantidad de vida. Y acá lo dividimos de 0 a 7, es importante saber que van a tener leve, 8 a 19 moderado y más de 20 a 35 severo, porque después cada tratamiento se va a ajustar, depende del cuestionario de síntomas y otros exámenes. Y el examen más sencillo de todo, y que es económico y bastante accesible en Chile, no en todos lados, pero sí ya es disponible. Tenemos la uroflujometría que está normal y todas estas que van a tener algún tipo de patología, tanto la obstrucción, que esta es la más frecuente, que puede ser por un crecimiento prostático benigno, y este tipo de flujo que uno ve cuando un paciente tiene una estenosis uretral, y acá cuando tenemos duda de que hay una hipoactividad del detrusor o menos fuerza. Y el otro examen muy sencillo, que todos los urólogos pedimos, es una ecografía pelviana, que nos va a servir para ver la pared, la capacidad, y podemos ver también medir el volumen de la próstata para poder decidir entre un tratamiento y otro. Y en casos excepcionales, como para terminar en lo que es el diagnóstico, porque no quería usar muchas diapositivas para esto, la citoscopía, que todos los urólogos la conocen, que se utiliza en caso que sospechemos alguna patología agregada o que tengamos casos de hematuria y que tengamos que realizar un procedimiento que es la endoscopía o la citoscopía. Entonces, cuando ya tenemos un paciente que tiene clínica de síndrome del tracto urinario inferior, le hacemos un tacto, tenemos una próstata grande, no debemos olvidar que muchos pacientes van a tener también antígenos alterados. Hay un porcentaje importante de pacientes que tienen un antígeno entre 4 y 10, alrededor de un 25% de pacientes, que esos pacientes no van a tener cáncer. Eso es importante tenerlo claro, porque no todos los pacientes tienen cáncer a pesar de tener antígenos normal. Tenemos un porcentaje bajo, eso sí, de 2% de pacientes que tienen antígenos arriba de 10 y que tienen patología benigna, y no hay que insistir muchas veces en la biopsia, que es un procedimiento invasivo. Y después ya exámenes un poquito más, el flujo urinario va a estar disminuido y un residuo aumentado en la ecografía,
y claramente en la urodinamia lo que vamos a ver es un aumento de presión con un flujo bajo. Ahora, eso cuando ya tenemos el diagnóstico, que era un pequeño repaso de lo que vemos como urólogos habitualmente, pero sí tenemos que saber en qué pacientes vamos a tratar para evitar la progresión probablemente. Y un paciente con síntomas que tiene más de 50 años y que tiene un antígeno elevado arriba de 1.4, próstata más de 30 ml y severidad de síntomas mayor de 7, uno podría pensar que este es un paciente que tiene riesgo de progresar y muchas veces hay que tratarlo igual, aunque no sean demasiados los síntomas, porque él va a progresar con su enfermedad. ¿Y cuáles son los factores de riesgo secundarios que también podrían afectar y progresar la enfermedad cuando tiene un flujo urinario con un Qmax menor de 12 ml por segundo o un residuo postmiccional elevado, que ojalá que no sea mayor de 50, y obviamente si ha tenido, aunque sea un episodio de retención de orina secundaria a su patología prostática, él es un paciente que probablemente sí va a necesitar tratamiento para prevenir su enfermedad. Eso es súper importante tenerlo claro. Ahora, ¿por qué tratamos un paciente? En general nosotros habitualmente en próstata antes los tratábamos solamente por los síntomas, pero ha quedado demostrado con muchos trabajos que los pacientes deben tratarse no solamente para los síntomas, sino también para evitar la historia natural de la enfermedad. Entonces el tratamiento tiene fines fundamental, protectivo y preventivo, que los medicamentos que usemos, los distintos tipos de terapias que voy a hablar más adelante, es para reducir el empeoramiento de los síntomas, obviamente, evitar las complicaciones. Sabemos que estos pacientes si progresan, sus complicaciones son bien invalidantes, o evitar o retardar necesidad de llegar a terapias más invasivas. Uno con estos tratamientos a veces menos invasivos puede postergar las terapias más invasivas que también son más eficientes pero con mayores efectos adversos. Entonces cuando nosotros ya tuvimos el diagnóstico, que como digo me repasé estos 5 minutos, nos enfrentamos habitualmente a un paciente que como les mostré en la primera diapositiva, muy frecuente, creo que es la consulta urológica más frecuente. Tenemos que pensar los beneficios y los riesgos. Habitualmente tenemos que ver los síntomas, los riesgos perioperatorios, las complicaciones, los efectos tanto sexuales, que el doctor Palma va a hablar más que yo, pero algo voy a nombrar, y cuándo el paciente puede reinsertar a su vida laboral. Es un tema que habitualmente no lo vemos nosotros, pero sí es importante que ahora cuando nos enfrentemos a un paciente, porque creo que ha llegado en este momento donde tenemos muchas opciones de tratamiento y yo creo que cada paciente va a tener que tener su traje a medida probablemente en lo que es el manejo de crecimiento prostático benigno. Entonces, cuando nos enfrentamos con este tipo de pacientes, tenemos que partir de lo más sencillo, obviamente que es cambiar los estilos de vida, los hábitos, los controles. Y de ahí, una vez que ya nos enfocamos en los tratamientos, tenemos la primera opción, que casi todos nosotros como urólogos es difícil que nosotros planteemos una cirugía a un paciente de entrada, salvo que el paciente llegue en muy malas condiciones con las complicaciones que todos sabemos, pero siempre partimos con terapia médica. Y lejos lo que más utilizamos son los alfa-bloqueadores, el inhibidor de 5-alfa-reductasa, pero claramente los trabajos demuestran que la terapia combinada es la mejor opción. Ahora, de ahí tenemos en este momento, por lo menos en Chile, han llegado y nosotros estamos utilizando los tratamientos mínimamente invasivos que partieron hace bastante años, con no tanto éxito, se han ido postergando, pero creo que en este momento ya han llegado, ya están en Chile y que tienen bastante buenos resultados y si lo indicamos en el paciente que corresponde. Y los tratamientos clásicos que tenemos nosotros son la RTU y la cirugía abierta de próstata. Ahora, dentro de los farmacológicos, todos conocen lo más frecuente que se está utilizando es la tamsulosina y los inhibidores de la alfa-reductasa, que el más frecuente es el dutasteride, y la terapia combinada, que yo creo que es lo que más debe utilizarse como terapia medicamentosa, y aprovecho de darle una ayudita al laboratorio Teva, el Finapros, que es el medicamento que estamos lanzando hoy, si bien hay muchas marcas, lo importante es que nosotros como urólogos sepamos que es la terapia combinada lo que hay que utilizar. Y lo otro, los antimuscarínicos, que antiguamente estaban prohibidos y que claramente en este momento uno podría utilizar también antimuscarínicos como la oxibutinina, la tolterodina, y que antes, por lo menos cuando yo hice la beca hace bastante años, estaban prácticamente prohibidos y eso se puede utilizar. Y 2 segundos, no voy a mostrar todos los trabajos, porque todos los urólogos ya hemos participado en un montón de trabajos de las terapias,
pero claramente clásico LENTOPS, que es un trabajo súper importante que está publicado en New England, donde muestra claramente que los beneficios de los pacientes, la reducción de los síntomas a los 4 años, placebo, inhibidor de alfa-reductasa, antagonista alfa-1, y que la combinación sigue siendo lo mejor para evitar los síntomas de los tratamientos. Después acá hay el mismo trabajo donde se ve la curva que es mucho mejor en la reducción de los síntomas con la terapia combinada. Entonces, para un pequeño resumen de lo que es el tratamiento médico, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con un IPSS, por eso le dije importante es objetivar esto, y tenemos una próstata de tamaño normal y un antígeno bajo, este paciente no habría que hacerle nada, solamente vigilancia. Distinto si tenemos un paciente con IPSS menor de 7, con próstata grande y un antígeno alto, como les mostré antes, los valores que tenían más riesgo de tener complicaciones de la enfermedad, uno podría hacer un tratamiento con inhibidor de 5-alfa-reductasa y estaríamos previniendo, por más que no tenga tantos síntomas, podríamos estar previniendo la progresión de la enfermedad. En cambio, cuando el paciente tiene un IPSS mayor de 7, pero en realidad hay pacientes que tienen este cuestionario, pero no les complica tanto la vida, uno lo podría pasar a esta otra cadena, pero si el paciente tiene IPSS mayor de 7, está con mucha molestia, si tiene una próstata de tamaño normal, con un antígeno bajo, como les mostré cuando estaban en riesgo, bajo tal valor, uno podría utilizar antagonistas alfa-adrenérgicos, como tamsulosina, que es el más frecuente, pero es distinto cuando tenemos una próstata grande y un antígeno alto, estamos hablando de patología benigna, obviamente, acá la combinación es lo que habría que utilizar. O sea, en esta diapositiva, si logramos obtener el cuestionario de síntomas, vamos a poder saber realmente qué usar en cada paciente. Una vez que tuvimos el diagnóstico, hicimos el tratamiento médico, lo que correspondía, de ahí tenemos que pasar a las cirugías, que realmente cada vez tenemos un escenario mucho mayor y tenemos que enfrentarnos al paciente y decirle realmente los pros y los contras de cada técnica que como urólogos manejamos. Sin duda, todos los urólogos manejan la resección transuretral, que sigue siendo el procedimiento estándar, pero ya con muchas publicaciones de lo que son los láser prostáticos, tanto vaporización como enucleación, que es cirugía que ya se está haciendo, por lo menos en el hospital ya hace bastante tiempo que se está utilizando las dos técnicas. La ablación con aguja, que en Chile ha llegado poco, se hicieron un par de trabajos no con tan buenos resultados. Los stent y claramente el Rezum, que ya ha llegado a Chile, que se está utilizando cada vez un poco más, y el Urolith, que estaría también, pero con algunos pros y contras de cada técnica, pero yo creo que nosotros como urólogos tenemos que informarle al paciente y saber en qué caso usar una técnica, en qué caso usarla. Y obviamente sigue teniendo un rol la cirugía transvesical o retropúbica con cirugía abierta, que no lo niego que sea. Ahora, ¿qué es lo importante cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que lo vamos a operar? Es que la elección de la técnica quirúrgica depende de varios factores, no solamente del tamaño de la próstata como era habitualmente lo hacíamos, sino también las comorbilidades, los riesgos anestésicos, la disponibilidad. Obviamente no ganamos nada con pensar en un láser o una enucleación si no tenemos disponibilidad de equipamientos de ese tipo, o si no tenemos morcelador, por ejemplo, para nuclear, no tiene sentido. La experiencia y preferencia del cirujano, que muchas veces se inclinan por una vaporización, enucleación, eso es súper importante, pero sí también es importante la preferencia del paciente informado. Cada vez los pacientes con lo que es internet y todo manejan información y tienen claro muchas veces conceptos que antes no eran tan frecuentes. Entonces nosotros cuando estamos por operar a un paciente tenemos que pensar en las cirugías tradicionales, pero hay una cantidad de cirugías mínimamente invasivas que cada vez la población está más informada. Y uno diría, ¿y por qué se meten estas terapias mínimamente invasivas si eran tan buenas la RTU y todo? Todos sabemos que tienen sus complicaciones, pero esta diapositiva que me la dio el doctor Cristiano Acevedo, que aprovecho de agradecerle, muestra por qué los pacientes muchas veces eligen estas técnicas, si bien la voy a tratar de leérselas yo, porque la letra es muy chiquitita, ni con lente a veces los leo, pero claramente son problemas en relación a la esfera sexual. Si uno ve qué es lo que muestra esta diapositiva a grandes rasgos, que uno lo ve también en la práctica diaria, que mientras más receptiva es la cirugía, que yo creo que la técnica más eficiente probablemente es el HoLEP, también tiene probablemente más riesgo de problemas de eyaculación, en algunos casos dolor en la eyaculación, y también probablemente tiene obviamente más problemas de disfunción eréctil, igual que con la RTU.
Y si uno ve las técnicas menos invasivas, que uno podría decir que probablemente resecan menos tejido, tienen menos efectos adversos en la esfera sexual, que Cristian va a enfocarse un poco más en eso, pero lo que yo digo que nosotros tenemos que enfrentarnos al paciente y ver qué es lo que quiere el paciente. Muchas veces si quiere una técnica más receptiva, que obviamente le va a mejorar sus síntomas obstructivos, pero que esté informado que va a tener probablemente problemas de la esfera sexual, que teóricamente cada vez los pacientes lo preguntan más, los pacientes se sienten cada vez más jóvenes y quieren estar al tanto de lo que es esto. Si uno ve la RTU, que es el tratamiento estándar, que lo hemos hecho durante toda la vida en todos los hospitales, tiene un riesgo de disfunción eréctil y trastorno de eyaculación. Nosotros en general lo sabíamos, se lo decimos a los pacientes, pero muchas veces los pacientes hasta el momento que nos enfrentan, a veces pasan 6 meses operados y nos siguen preguntando por qué tenemos problemas de eyaculación. Y muchas veces uno lo dice técnicamente y no necesariamente significa que el paciente lo entendió clarito hasta que no lo vive. Obviamente hasta que uno no vive el problema no va a saber exactamente qué es lo que pasó. Entonces por eso yo creo que cada vez hay más tecnologías mínimamente invasivas que obviamente tienen que ser indicadas en los pacientes adecuados, pero fundamentalmente yo creo que estas técnicas van a entrar, creo que ya están en Chile, porque si el paciente cada vez quiere hacer cirugías menos invasivas, procedimientos ambulatorios y tratar de mantener la esfera sexual. Si uno ve, en estos momentos ya hay tecnologías por cavitación como el Rezum, el Aquablation, el histotripsia no tanto, después los dispositivos mecánicos y el dispositivo intraprostático, que los más conocidos son el Urolith y el iTime, que yo personalmente de todo esto lo que he utilizado es el Rezum, que después les voy a mostrar un pequeño video que estamos mandando a la CAU, que es una cirugía muy cortita, y la embolización de arteria prostática que nos han presentado en el hospital, que hasta ahora no hemos tenido experiencia, los radiólogos nos están apurando, pero me parece que creo que estas técnicas mínimamente pasivas son más eficientes y probablemente con menos riesgo que la embolización de la arteria prostática. El Rezum, como todos saben, fue aprobado en la FDA en el 2014. Es una terapia con vapor de agua que entrega energía por convección, que es totalmente distinta a las antiguas, al TUNA, a la otra, porque uno piensa por qué una funcionó y otra no. Yo creo que como todo en urología que hemos visto, cuando nosotros partíamos con ureteroscopía rígida hace unos años atrás, los ureteroscopios rígidos se rompían y decían que no servían para nada. Después los flexibles que partieron hace 10 años, y hay técnicas que muchas veces se dejan usar y que después con los años van a ir cambiando. Obviamente tiene que ser próstata 30-80 cc, eso es lo que está validado, a pesar de que hay trabajos que demuestran que podrían ser hasta próstatas más grandes, pero la diferencia con el Urolith, que se puede hacer tanto en el lóbulo medio. El Urolith no se puede utilizar en el lóbulo medio, yo creo que es un buen producto. A mí personalmente todo lo que sea dejar algo dentro me complica un poco, pero es algo personal, yo creo que tiene su evidencia. Acá se ve en el dispositivo del Rezum y acá cómo se introduce la aguja, y esto es lo que hace que ingrese vapor de agua a alta temperatura, y eso ingresa y calcula que al tejido se ingresa de alrededor de 70 grados, y eso es lo que va a producir la necrosis tisular y el problema. La efectividad, como ustedes ven, hay una caída con el Rezum importante, casi la mitad. Y obviamente con el flujo yo diría que uno si bien mejora, pero como todas las terapias, yo creo que obviamente si uno compara con una RTU probablemente amplia, con una cirugía abierta o con un HoLEP con enucleación, probablemente los flujos son mejores. Entonces el concepto es un flujo bueno, muy adecuado, ambulatorio, y el paciente mantiene su calidad de vida en la esfera sexual. Porque eso sí, por lo menos el trabajo que lleva 4 años y el que se actualizó ahora ya son 5 años, la disfunción eréctil es prácticamente, y los trastornos de eyaculación también son muy bajos comparando con cirugías más resectivas. Y después el otro que ya está entrando bastante fuerte, nosotros en Chile no hay disponible ninguna máquina, es el Aquablation, que es una tecnología con jet de agua de alta velocidad, que se puede hacer con ejecución robótica, que eso es lo que tiene, que es más fácil, que puede manejarse con grupo, no genera calor, pero todavía la evidencia es mucho más baja que las otras técnicas y el costo de la máquina es bastante elevado, pero yo creo que claramente en algún momento va a llegar, porque lo que tiene esta técnica, que es muy rápida, realmente es muy, muy eficiente, más sencilla de hacer que una enucleación, y la diferencia con el, con el Rezum
y con los otros que puede hacer próstatas de cualquier tamaño. Una vez que aprendamos o que tengamos disponible esta máquina, se puede hacer casi en 10 minutos próstatas muy, muy grandes, pero tienen dos problemas con la hemostasia. A veces hay que ingresar, ahí está la discusión, si hay que ingresar con un resectoscopio para hacer hemostasia, pero puedes hacer próstata de todos los tamaños. Y si uno compara, este es el trabajo más importante, el Water, que es un doble ciego comparando con RTU, la verdad que los cambios son bastante, hay una caída de hemoglobina que uno podría hacer. Ahora sí, claramente tiene en el principio menos esfera en la parte de la eyaculación que la RTU, así que habría que ver probablemente es menos receptiva, pero los flujos son más o menos igual y la caída del IPCS es igual y es una cirugía muy rápida. Dos palabras de los stent. Los stent, la verdad que en general hay varios. Nosotros hicimos un trabajo en el hospital hace muchos años. A mí la verdad que lo que es dejar dentro de la próstata, a pesar que hay evidencia, el único problema es que son transitorios. En general se utilizan los pacientes que no candidatos a cirugía y la verdad que con el Rezum probablemente una cirugía tan poco invasiva que yo creo que son pocos los pacientes que realmente no se van a poder operar. Después tenemos el iChant, que es este medicamento que es un implante temporal que produce isquemia sin efecto en la disfunción eyaculatoria, pero también tiene el mismo problema y necesitan más estudios multicéntricos a pesar que los resultados son bastante alentadores. Y el otro que sí ha llegado a Chile, por lo menos tenemos el Rezum y tenemos el Urolith, que acá se ve cómo actúa y se reproduce realmente un canal súper importante, que también se puede utilizar en pacientes, porque es una mínima anestesia, o hombres jóvenes que quieran mantener la eyaculación. Claramente tiene dos limitaciones a diferencia del Rezum, que tiene que ser próstata menos de 100, bueno, en eso es parecido al Rezum porque es hasta 80, y lóbulo medio no se puede utilizar. Eso, el Urolith no se puede. Ahora, la recurrencia más o menos tiene un poco más porque el Rezum se calcula que tiene alrededor de un 5% a los 5 años por ahora demostrado de pacientes que han tenido que reintervenirse y pacientes que han necesitado tomar medicamentos de vuelta es más o menos el 10%. Acá parecería que la recurrencia y reoperación podría ser un poco más alta con el Urolith y ahí parece que hay algunos, uno ha averiguado, pacientes que la cirugía a veces se complica un poco en algunos casos, en otros no, hacer un procedimiento tipo una RTU, un láser después, a diferencia con el Rezum no. Ahora, tiene efectividad en los síntomas y también mantiene la esfera sexual, o sea, en un paciente que nosotros quisiéramos enfrentar y un paciente que va a preservar su función sexual, debemos ofrecer alguna de estas técnicas mínimamente invasivas, tanto el Urolith como el Rezum. Y así para terminar les voy a quitar 2 minutos de un video que tenemos acá del Rezum, que es prácticamente demora 2 minutos y medio, es bastante sencillo y después, ¿por qué tiene que estar el video en la mesa? Pero me demora 2 minutos, se lo puedo ir diciendo. No pasa. Ah, ¿no pasó? Ah, ya, sigamos nomás. Sí, pasó. Ah, no. No, pero yo lo puedo explicar. Entonces, esto que demora 2 minutos, que se ve una cirugía en vivo, esto prácticamente es un tiempo, no diría que casi real, pero la cirugía realmente es muy corta. En este momento lo que hacemos ahí, medimos primero, este es un equipo especial, y lo que se tiene que trabajar, 2 medidas atrás del cuello vesical, 2 campos visuales que son estos, y en general acá se inyecta el vapor de agua, son realmente, como salió en la diapositiva ahí, 9 segundos, y después en general lo que se hace es cada 2 campos visuales uno puede hacer una inyección. Es importante hacerlo como sale en el video, que tiene que ser a la hora 3, porque la idea es preservar la parte sexual y en general se hace una inyección cada 2 campos visuales. Este paciente, como mostramos en el video, una próstata de 45 cc me parece, ¿no? Y la idea es que hicimos 2 tratamientos, 2 aplicaciones, se hizo de este lado las 2 y ahí sangró un poquito, pero no fue mucho. Y acá se hace el otro tratamiento que son tal cual como dicen 9 segundos, donde se inyecta el vapor de agua con este sistema de radiofrecuencia. El equipo viene con todo, acá les voy a mostrar algo.
nosotros como urólogos solamente ponemos la óptica, que sí tiene que ser una óptica de 30, pero de 4 milímetros, que a veces como urólogos no tenemos disponible, pero tiene que ser de 4 milímetros porque ingresa por dentro del device. El device, que vamos a tratar de mostrarlo apenas termine, ahí está, ese es el device, ahí está la óptica, y con eso uno puede ya hacer el tratamiento. El video duró 2 minutos y medio, que es bastante corto, pero la cirugía no demora tanto más. Y como para terminar y dejarlo al doctor Cristian Palma, acá tenemos claro lo que la AUA, donde muestra qué hacer en tratamiento médico de volumen prostático, que es algo que les mostré, después les puedo mandar la presentación, pero claramente en los pacientes habitualmente con próstata grande deberíamos usar terapias combinadas, y con próstatas chicas podríamos utilizar medicamentos como bloqueantes alfa. Y después claramente acá lo último, que las guías también recomiendan cuando el paciente quiere mantener su eyaculación en los tratamientos quirúrgicos, ahí las alternativas son solamente en general, lo que está validado es tanto el Urolith como Rezum si los pacientes quieren mantener la eyaculación. Así que en principio, obviamente, si el paciente no tiene interés en la parte sexual, no le ofreceríamos nunca un Rezum, salvo, nosotros hemos hecho 13 pacientes en total, hay 2 pacientes que fueron mayor de edad, uno por riesgo anestésico y otro un paciente, el último que operé, que fue hace como una semana, que pudo orinar, un paciente que había tenido retención de orina, y el paciente solamente quería hacerse Rezum por la pandemia, no quería hacer ningún otro tipo de cirugía. La familia habló, yo le dije los pros y los contras, y una próstata, hubiera tenido un solo episodio de retención de orina, tomaba terapia con medicamentos, terapia combinada, y el paciente ha orinado bien, está sin sonda y con una cirugía ambulatoria, que son casos excepcionales, pero es una alternativa que nosotros tenemos. O sea, en resumen, lo que yo creo que se amplió para terminar el abanico de los tratamientos de crecimiento prostático benigno, que como les dije al principio, es el tumor más frecuente benigno, y creo que no hay ninguno mejor que otro, son todos muy buenos, así que hay que pensar solamente y enfocarse en el tratamiento que corresponde, y vamos a tener seguro éxitos como urólogos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Olmedo, por tan excelente presentación. En realidad ha sido una revisión bastante completa de todo lo que es el diagnóstico o tratamiento para esta condición que es tan común. Recuerden que la sesión de preguntas y respuestas se hará al final de la presentación de nuestro siguiente expositor, y que las preguntas las pueden enviar a mi correo, que es carlos.bustillos@laboratoriochile.cl, laboratorio en singular. Asimismo, si necesitan tienen una solicitud de información médica, pueden escribir al mismo correo carlos.bustillos@laboratoriochile.cl. Estamos en la transición de un speaker a otro, y creo que es momento de presentarles a nuestro siguiente conferencista, que es el doctor Cristian Palma Seppi. Cristian Palma, como le dijo en inicio, es especialista en urología y andrología, y nos va a comentar del impacto que tiene sobre la salud sexual el crecimiento prostático benigno. Buenas noches y bienvenido, doctor Palma. Muchas gracias por la oportunidad de presentar hoy día. Hoy día yo les voy a hablar sobre alteraciones sexuales y crecimiento prostático. Muchas gracias al Laboratorio Teva por la posibilidad de presentar hoy. Bueno, en general sabemos, ¿verdad?, que los factores que aumentan el riesgo de disfunción eréctil son la cardiopatía, la hipertensión, la diabetes, pero también, si ustedes ven, los LUTS o los síntomas del tracto urinario inferior aumentan en 2 veces los riesgos de tener disfunción eréctil. En general, en la medida que nos vamos poniendo más viejos, ¿verdad?, la probabilidad de tener una disfunción eréctil va aumentando, y ustedes pueden ver cómo a los aproximadamente 70 años, casi el 80% de los hombres tienen una disfunción eréctil, pero también la hiperplasia prostática benigna va aumentando con la edad, y en la medida que nos vamos poniendo más viejos, casi el 90% de nosotros va a tener alguna hiperplasia prostática benigna. Bien, bueno, y no solamente aumenta la incidencia de disfunción eréctil en la medida que vamos poniéndonos más viejos, sino que también aumenta la severidad, y en la medida que vamos siendo mayores de edad, ¿verdad?, y vamos aumentando en edad, va aumentando también la disfunción eréctil severa.
Y la prevalencia, cuando se ven a hombres, autopsias de hombres, y quieren ver la prevalencia de hiperplasia prostática benigna en las autopsias, podemos ver que casi el 100, no casi, sino el 100% de los hombres de más de 70 años tiene hiperplasia prostática benigna en la biopsia, pero esto no quiere decir que si tienen hiperplasia prostática benigna tengan síntomas. Ya ustedes pueden ver cómo, si lo comparamos con un país que sería España, muy parecido, ¿verdad?, a lo que podría ser Chile, aproximadamente el 40 a 50% de los hombres entre 70 y 80 años tiene síntomas por crecimiento prostático benigno. Entonces existe una coexistencia entre disfunción eréctil y hiperplasia prostática benigna. ¿Y esto por qué? Porque comparten muchas causas fisiopatológicas, ¿verdad? Estas dos patologías. Comparten la vía del óxido nítrico, del GMP cíclico, del síndrome metabólico, hiperactividad autonómica, la isquemia pélvica, alteraciones hormonales y inflamación. O sea, estas dos patologías son frecuentes, cada vez va aumentando más la incidencia en la medida que nos vamos poniendo más viejos, pero también existe una unión entre estas dos patologías porque se producen principalmente por las mismas causas fisiopatológicas. Y una cosa importante, en la medida que los pacientes tienen más síntomas, más disfunción eréctil va a existir. Y más aún, en la medida que los pacientes tienen más síntomas, más alteraciones eyaculatorias van a existir, hasta la no eyaculación o la aneyaculación. En la medida que vamos aumentando los síntomas, más probable entonces que un paciente tenga disfunción eréctil y al mismo tiempo tenga alteraciones de la eyaculación. Este es un estudio bien interesante con una alta cantidad de pacientes que ingresaron a este estudio, tanto de Europa como en Estados Unidos, en donde se vio que los problemas de erección fueron significativamente más frecuentes en los hombres con LUTS y estaban fuertemente relacionados con la gravedad de los síntomas urinarios. Y este es lo interesante de este estudio, que fue esto independiente de otras comorbilidades. Y aquí lo mismo, evaluaron exactamente lo mismo, pero el año pasado en Brasil, en la cual vieron que los pacientes que tenían LUTS tenían 3 veces mayor probabilidad de tener disfunción eréctil en comparación con los pacientes que no tenían sintomatología del tracto urinario inferior. Entonces, en este estudio, la conclusión que nos dicen los autores es que la severidad de los LUTS se correlacionó negativamente con la puntuación del IF5 y la proporción de hombres que informaron disfunción eréctil o insatisfacción sexual fue mayor en los hombres que tenían sintomatología del tracto urinario inferior. Hablemos ahora de los tratamientos, porque ya sabemos que hay, ¿verdad?, una unión entre hiperplasia prostática benigna y disfunción eréctil. Pero ¿qué pasa con los tratamientos? Como ya algo nos habló el doctor Olmedo, muchos de los tratamientos que nosotros vamos a ofrecer a nuestros pacientes van a generar problemas desde la esfera sexual. Sabemos que independiente de la severidad de los síntomas del tracto urinario inferior en general, los fármacos tienen peor mejoría que los tratamientos mínimamente invasivos y la cirugía como la enucleación o la RTU mejoran más los síntomas que los tratamientos mínimamente invasivos y que los fármacos. Pero el problema es el siguiente, que en la medida que más desobstruimos, más eventos adversos vamos a tener, tanto eventos adversos por el tratamiento como por complicaciones que podría tener un paciente en la cirugía. Por lo tanto, la idea sería llevar a los tratamientos mínimamente invasivos hacia un nivel de eficacia tan importante como la cirugía, sin tener, ¿verdad?, los efectos adversos que pueden producir en nuestros pacientes. Entonces, en general, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión de cómo vamos a tratar a nuestros pacientes, siempre dentro de esta juguera de cómo vamos a tomar una decisión, metemos los síntomas, el flujo, cuáles son las posibles complicaciones que puede tener un paciente, cuáles son los riesgos de las terapias a las cuales le vamos a ofrecer, qué pasa con la vida laboral, cuánto se va a demorar ese paciente en volver a trabajar, qué pasa por la progresión, el paciente cuántos años va a estar sin tener que recibir un próximo tratamiento y obviamente el factor económico. Pero en este flujograma o en esta cosa mental donde nosotros metemos todos estos factores, no se nos puede olvidar la parte sexual, porque la parte sexual cumple un papel y para muchos de nuestros pacientes es importante. Y acá les doy un ejemplo. La Sociedad Europea de Urología del 2021, cuando hace este flujograma de
qué técnica quirúrgica utilizar, nos mete, ¿verdad?, el volumen prostático, complicaciones, alteraciones de coagulación, pero nunca nos mete en este flujograma la parte sexual para poder tomar una decisión. Es verdad que los flujogramas, mientras más simples son más fáciles de entender, pero al mismo tiempo yo creo que falta un poco más de ver verdaderamente este paciente que tenemos de adelante, cuál es su interés, qué factores o qué importancia le da a él a la eyaculación o a la posibilidad de tener alguna disfunción eréctil. Y esta misma diapositiva que presentó Tomás hace un minuto atrás, ustedes pueden ver, ¿verdad?, cómo la RTU prostática puede generar eyaculación retrógrada casi en el 90% de los pacientes que se realiza una RTU prostática, y aproximadamente un 14% de los pacientes, luego de someterse a una RTU de próstata, puede terminar con una disfunción eréctil. Muy inferior, ¿verdad?, lo que mismo nos hablaba Tomás, las técnicas mínimamente invasivas como el Rezum, en donde la probabilidad de disfunción eréctil es mucho menor o prácticamente inexistente, y la anayaculación baja enormemente. Bien, entonces, partamos con los fármacos. Nosotros tenemos diferentes vías para poder tratar a nuestros pacientes. ¿Qué pasa? Podemos tomar la vía, ¿verdad?, de los inhibidores de la alfa-reductasa, podemos tomar la vía de tratar a este paciente con alfa-bloqueadores o la suma de los dos tratamientos, ¿verdad?, o tratar a nuestros pacientes con inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Pero tenemos que saber cuáles pueden ser las posibles complicaciones de cada uno de esos tratamientos. Si usamos inhibidores de la 5-alfa-reductasa, tenemos que explicarle al paciente que puede bajar el volumen eyaculatorio, que puede haber una disminución del deseo sexual, y también un paciente puede sufrir de disfunción eréctil bajo estos tratamientos. Por otro lado, si tratamos con alfa bloqueantes, tenemos que explicarle a nuestros pacientes que va a quedar probablemente con una eyaculación retrógrada, que finalmente lo que le interesa al paciente es que va a quedar con una anayaculación. Por lo tanto, tenemos que parecernos o ir hacia imitar a nuestros amigos los cardiólogos de cómo tratan ellos a los pacientes. En el primer paciente de arriba, un cardiólogo nunca le va a dejar un diurético porque este paciente no puede levantarse en la mitad, ¿verdad?, de su presentación a ir al baño porque le dan ganas de orinar. O en el de abajo, ¿verdad?, que es un paciente de más de 50 o 60 años, no van a usar o no deberían usar beta bloqueantes porque aumenta el riesgo de disfunción eréctil. Y miren algo interesante, este es un estudio que presentamos el año 2011, en la cual se les hizo varias encuestas a más de 400 pacientes que consultaban por disfunción eréctil, y el 30 o más del 30% de los pacientes que nos consultaban por disfunción eréctil estaban utilizando tamsulosina o inhibidores de la 5-alfa-reductasa. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que los inhibidores de la 5-alfa-reductasa tienen una incidencia de aproximadamente un 9% de disfunción eréctil, y también en muchos pacientes una disminución del deseo sexual. Entonces, ¿cómo superamos este obstáculo? ¿Cómo sobrepasamos, ¿verdad?, a este paciente que tiene un efecto colateral por los tratamientos, ¿verdad?, combinados, como nos había hablado Tomás? Una opción, pero esta es controversial, es no contarle al paciente que existen ciertos efectos colaterales. Y este estudio es bien interesante, publicado el año 2007. Cuando a un paciente se le dice que como efecto colateral puede tener disfunción eréctil, puede tener disminución del deseo sexual o puede tener alteraciones de la eyaculación, ese paciente tiene casi 3 veces más riesgo de tener este efecto colateral. Entonces, aquí es súper controversial. Yo no les tengo una respuesta, no les tengo una receta de cocina, si decir o no decir que existen estos efectos colaterales. Pero si no los digo, el paciente probablemente va a tener 60 o va a tener un tercio menos de probabilidades de tener alguno de estos efectos colaterales. La otra opción, ¿verdad?, es utilizar tadalafilo, ¿verdad? Ya sabemos que, y este es un estudio como partió, ¿verdad?, la evaluación del tadalafilo para tratar los síntomas del tracto urinario inferior, y ya podemos ver cómo, y ya se sabe que el tadalafilo disminuye los síntomas del tracto urinario inferior y es igualmente eficaz en los pacientes que tienen o no tienen disfunción eréctil concomitante, y la eficacia es independiente de la disfunción eréctil. ¿Y por qué se utiliza tadalafilo de 5 miligramos? Porque ustedes pueden ver que la diferencia entre 2.5 y 5 en la mejoría de los síntomas es
significativa, pero entre 5, 10 y 20 no hay un mayor manejo y un mejor tratamiento de los síntomas. Por lo tanto, esa es la razón de por qué se utilizan 5 miligramos. Este es un metaanálisis, también fue publicado el año siguiente, el 2012, en la cual es muy clara, ¿verdad?, que los síntomas del tracto urinario inferior disminuyen al utilizar como tratamiento el tadalafilo. Este es un metaanálisis publicado el año pasado, ¿verdad? Y esto es muy interesante. Compara tadalafilo versus tamsulosina y ustedes pueden ver que no hay diferencia de la utilización de tadalafilo y tamsulosina en la mejoría de los síntomas del tracto urinario inferior. Y otra cosa importante, la combinación de tadalafilo con tamsulosina es segura, es bien tolerada y es eficaz. Por lo tanto, la terapia combinada podría brindar beneficios clínicos a los pacientes con LUT asociados a la hiperplasia prostática benigna y mejorar las comorbilidades de la disfunción eréctil. Y aquí les muestro las guías de la Sociedad Europea de Urología y cómo la tamsulosina tiene un nivel de evidencia muy alto y un grado de recomendación fuerte para tratar a los pacientes con tadalafilo, pacientes que tengan síntomas del tracto urinario inferior. Entonces, cuando tratamos con tadalafilo, podemos matar 2 pájaros de un tiro, tanto la disfunción eréctil como los síntomas del tracto urinario inferior. Bien, ¿y qué pasa con la cirugía? Para terminar con los tratamientos y su asociación a disfunción sexual y disfunción eréctil. Bueno, en general la RTU de próstata puede producir disfunción eréctil, lo vimos, ¿verdad?, que en aproximadamente entre un 10 a un 14% de los pacientes luego de una RTU pueden generarse una disfunción eréctil. ¿Y esto es por qué? Porque se puede producir una neuropraxia de las bandeletas neurovasculares y los factores de riesgo son que el paciente sea diabético, tener un adenoma prostático pequeño y la perforación capsular. Por otro lado, el holmium, ¿verdad?, y la enucleación prostática, y esto es un trabajo muy reciente, publicado este año, ¿verdad?, de cómo cierta técnica en bloque de la resección del adenoma prostático puede disminuir o no generar alteraciones de eyaculación. Sí, hay que tener claro que en este trabajo no se alteró la función eréctil, más del 50% no hubo disminución del volumen seminal, pero ojo que solamente 200 pacientes contestaron la encuesta de los 700 encuestados, por lo tanto que hay un sesgo y cuando hay esta diferencia entre el número que yo le pregunté y el número que respondió, aquí puede haber un sesgo en este trabajo. Bien, y aquí hay una cosa súper interesante, que esto partió el año 94 en un estudio francés, que era la conservación de 1 centímetro sobre el verum montanum para la conservación de la eyaculación en la RTU prostática. Y en este estudio fueron 16 pacientes en la que se conservó el centímetro proximal al verum montanum y en el 100% de los pacientes conservaron la eyaculación. ¿Y esto por qué? Y estos ya son trabajos más recientes del año pasado, porque existe una columna muscular longitudinal que está marcada aquí con esta flecha, que vendrían siendo una musculatura que tiene relación con los procesos de eyaculación. Por lo tanto, la conservación de este centímetro cercano al verum en general permitiría que los pacientes logren mantener sus procesos de eyaculación. Ya lo tomás, ¿verdad?, como el Rezum tiene muy buena efectividad, ¿verdad?, de los síntomas, y aquí lo que mi presentación sobre Rezum y disfunción eréctil, como la disfunción eréctil de nuevo en pacientes después de un Rezum es prácticamente cero, y la eyaculación retrógrada en general está descrita entre el 5 al 10% de los pacientes que se hacen un Rezum. Cuando uno compara Rezum versus terapia combinada con el trabajo de mTOPS, ustedes pueden ver cómo la función eréctil se mantiene y la eyaculación es de mejor calidad luego de la utilización de Rezum. Esto es lo que yo les quería contar y muchas gracias por la atención de hoy. Muchísimas gracias, doctor Palma, por tan excelente presentación. Y bueno, las preguntas aquí al correo carlos.bustillos@laboratoriochile.cl las pueden hacer en este momento. Tengo una pregunta sobre la terapia combinada. Esta es para el doctor Palma, esta pregunta. Cuando se refería a terapia combinada, se refiere a tamsulosina, madutasterida
más tadalafilo. No, me refiero a terapia combinada, me refería a dutasteride más tamsulosina, pero que no hay ningún problema, es que un paciente tiene una disfunción eréctil de usar tadalafilo para el tratamiento de su disfunción eréctil producida por estos fármacos. Perfecto, perfecto, doctor Palma. Otra, y esta pregunta es para el doctor Olmedo. ¿Ok? ¿Usted considera, doctor, que al momento de prescribir esta combinación de dutasterida más tamsulosina, es bueno decirle al paciente, informarle de manera activa que va a haber eventos adversos, y entre los cuales eventos adversos, cambios en la eyaculación y posibles trastornos en la actividad eréctil? ¿Usted considera importante esto, decírselo al paciente al momento de prescribir esta combinación? Bueno, como dijo Cristian, no hay evidencia clara para un lado o para el otro. Ahora, ¿cómo lo hago yo personalmente? En general, a la primera consulta muchas veces no le insunio tanto, le parto. En general, yo cuando uso terapia combinada, el efecto que trato de decirle en la primera consulta es por lo menos la hipotensión o los problemas que produce a veces la tamsulosina, que produce mareo, y muchas veces tienen los pacientes a tener una tendencia a tener ese síntoma, y que eso es lo que más a veces lo hace dejar el tratamiento en la primera instancia. Lo que trato es que mantengan el tratamiento y que no lo dejen si les pasa eso. Ahora, probablemente cuando ya lo cito a la segunda consulta, le pregunto, y si el paciente me dice estoy perfecto, no tengo ningún problema, muchas veces no le digo, pero sí le pregunto sobre síntomas en la esfera sexual. Y muchas veces si uno les pregunta, los pacientes lo dicen. Si uno le pregunta, los pacientes no dicen. Pero yo creo que no soy tan proactivo en contarles. Si el paciente me dice que anda perfecto con el medicamento, que anda súper bien, que no tiene ni un problema, no, pero sí le pregunto mucho. Perfecto, doctor Olmedo. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta va para el doctor Palma. En su experiencia personal, doctor, ¿qué porcentaje de los pacientes que reciben terapia combinada de dutasteride y tamsulosina presentan alteraciones tipo disfunción eréctil u otra alteración de la esfera sexual, eyaculación rápida, etcétera? Sí, en general yo, en mi opinión, y obviamente es una opinión personal, yo creo que aproximadamente como entre el 10 al 15% de los pacientes que utilizan terapia combinada se van a quejar de disminución de deseo sexual o disfunción eréctil. Sobre el tema de la eyaculación, eso yo creo que es mucho mayor. Yo lo que sí siempre les cuento a los pacientes es que les va a disminuir la eyaculación. Por eso yo no tenía la receta de cocina o cuál es la guía de seguir, si a contar cuáles van a ser los efectos colaterales, pero en mi opinión yo siempre les digo, la utilización de estos fármacos va a generar que disminuya tu eyaculación. Pero ahí viene la contrapregunta y les pregunto, ¿tú quieres ser padre? No. Bueno, entonces la verdad es que la eyaculación no juega ningún otro papel. Tu sensación de orgasmo va a ser la misma, solamente que vas a tener una disminución o no vas a tener eyaculación al minuto del orgasmo. Perfecto. Esta pregunta para el doctor Olmedo. ¿Por cuánto tiempo se debe administrar la combinación? ¿Existe un límite de tiempo? Entendiendo que esto es una condición crónica, ¿hay un máximo de tiempo? Esas son las preguntas. No, en general, como yo les expliqué en qué pacientes darlo, les mostré los riesgos. Si nosotros vamos a hacer un tratamiento preventivo, cuando les mostré el antígeno alto, un flujo bajo, más que el tiempo mínimo, más que el máximo, perdón, yo les digo un tiempo mínimo. Está demostrado que los pacientes, para que tengan algún efecto, mínimo son 18 meses de tratamiento. Menos de eso no tiene prácticamente ningún sentido. Y ahí, a medida que pasa el año y medio, uno ya va viendo el paciente si quiere seguir tomando los medicamentos. A veces pacientes empiezan a preguntar de alguna alternativa mínimamente invasiva, alguna alternativa quirúrgica, pues ustedes saben que a veces la adherencia de los pacientes a los tratamientos cuesta un poco. Entonces, muchas veces después del año y medio, ya a veces los pacientes empiezan a preguntar por alternativas. Pero sí, yo soy claro en decirle, si usted va a optar por el camino del tratamiento médico para prevenir la enfermedad y las complicaciones, 1 año y medio por lo menos. Perfecto, doctor Olmedo. Hay una pregunta, la voy a leer. En paciente con PSA entre 4 y 10, ya que se planteó que se puede realizar terapia quirúrgica poco invasiva sin biopsia previa, ¿es prudente realizar una resonancia antes de operar? Bueno, yo como les he dicho, creo que en cualquier terapia
cuando uno va a enfrentarse a un paciente de crecimiento benigno, antes de hacer un láser, antes de hacer una transvesical, antes de hacer cualquier cosa, uno debe estar 100% seguro que no hay cáncer o lo más posible. Yo en general creo que eso nosotros en todos lados actualmente, por eso que ya se acepta que las cirugías se pueden hacer sin biopsia, porque no deberíamos operar ningún paciente que sospechemos que tiene un cáncer. O sea, si tiene un antígeno entre 4 y 10, yo para someterlo a una cirugía por algo benigno, tengo que haberle hecho todo lo que me asegure que no tiene un cáncer. Eso significa una resonancia y si tengo dudas, una biopsia previa y cuando ya estoy realmente seguro que no tiene un cáncer, plantearle las opciones quirúrgicas que pueden ser desde una RTU, una transvesical, un rezo mínimamente invasivo o lo que sea, pero yo en general no recomiendo hacer ninguna intervención quirúrgica por algo benigno si no estoy seguro que tiene un cáncer y de todas maneras hacer una resonancia. Y aquí otra pregunta que dice, en la comparación de terapia combinada versus solo alfa-bloqueantes, ¿hay información de si los distintos alfa-bloqueantes son más o menos eficientes para evitar efectos colaterales de inhibidores de la 5-alfa reductasa? Para el doctor Olmedo. Ya. En general, la recomendación, los medicamentos van a tener efectos adversos mientras uno los tome, eso está claro. Yo creo que si uno tiene una próstata, como les mostré en la organización, una próstata chica con no muchos síntomas, uno podría utilizar la tamsulosina. Ahora, si tiene una próstata alta con antígeno elevado, uno podría usar terapia combinada. Uno sí podría dejarlo con una droga sola, que es el dutasteride. Hay medicamentos que vienen con dutasteride solo y que podríamos quitarle el efecto adverso de la otra droga, que es la tamsulosina. Y al revés, si tengo un paciente que tiene disfunción eréctil y tiene problemas de líbido, si es de disfunción eréctil, podemos hacer como dijo el doctor Palma, usar un tadalafilo, y si es disfunción de la líbido, podríamos dejarlo con tamsulosina solo. Yo creo que esa es la forma de tratar a los pacientes. Y hay medicamentos solos. Perfecto, gracias doctor Olmedo. Tengo las dos últimas preguntas y una de ellas es mía. Yo les quisiera preguntar a los dos. Mañana, la semana siguiente, se abre la frontera y podemos salir de viaje todos. Y a ustedes les toca dejar a 2 médicos urólogos que están recién saliendo de la beca. Y en esa nota que uno deja en el refrigerador del cuarto de becado, de residentes, como decimos en mi país, ¿cuál sería ese paciente candidato a recibir esta combinación de tamsulosina y dutasterida? ¿Cuáles son las condiciones que ustedes consideran para ese paciente? Bueno, yo creo que claramente acá los pacientes, yo creo que como primera opción siempre va a ser la terapia médica. Yo creo que pocos pacientes, salvo, como dije, los muy complicados, van a cirugía directo, pero creo que son pocos. Ni siquiera a veces lo que tienen retención uno puede probar con tratamiento médico, en casos excepcionales. Así que yo creo que el candidato ideal es una próstata alrededor de 50, 60 cc y que el paciente tiene ya probablemente su esfera sexual a veces no tan importante, porque no a todos los pacientes les interesa la parte sexual. Ese es un paciente que va a andar muy bien con medicamentos y no va a tener ningún problema en tomarlo año y medio, o a veces pacientes que hay que tomarlos de por vida. Yo creo que hay una opción, muchos pacientes que van a hacer terapia médica y que no van a cambiar ni a una cirugía mínimamente invasiva ni a cirugía tradicional. Yo quiero agregar también el tema fertilidad. Acordarse que la tamsulosina produce eyaculación retrógrada, por lo tanto, un tema a preguntar es también si hay deseo de fertilidad. Porque si un paciente desea fertilidad, la verdad es que el camino no va por la tamsulosina ni por el dutasteride, sino va por el tadalafilo. Así que es función sexual, ¿verdad? Volumen prostático, complicaciones, y también en ciertos pacientes preguntar sobre fertilidad, que cada vez, ¿verdad?, podemos encontrarnos con hombres de mayor edad que quieran tener hijos en el futuro o en ese momento. Perfecto. O sea que no sería descabellado pensar en una combinación, una triple combinación que tenga dutasteride, tamsulosina y tadalafilo en baja dosis, ¿no? Totalmente, sí. Yo creo que cuando
tenemos un paciente, como nos contaba Tomás, ¿verdad?, que tenga una disfunción eréctil por la utilización de estos fármacos, sabemos que tadalafilo es seguro, no hay efectos colaterales y va a ser efectivo en el tratamiento de la disfunción eréctil sin sacar los otros dos fármacos o directamente utilizar. Y con estos tres caminos que mostramos, ¿verdad? ¿Cuál es el paciente que tengo adelante? ¿Cuál va a ser uno de los tres caminos farmacológicos que vamos a utilizar? Y si ya tiene indicación de cirugía, ¿vamos a utilizar cirugías mínimamente invasivas o vamos a ir a cirugías más grandes porque necesitamos producir un mayor nivel de desobstrucción?